Hola, Adrián. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo te va a ti? Muy bien, querido, muy bien. Bien, mira, te comento. Yo pues soy estudiante de comunicación, estudio en la Sergio Arboleda y me tocaba entrevistar a un periodista que pues yo admiré bastante. Entonces en este caso pues yo te escogí a ti. Ok. Eh, y pues nada, si ¿Cómo quieres, es tu nombre, Sergio? Sergio Wilches, sí señor. Wilches. Ok. Ahí me ves bien y todo, no hay problema. Sí, pues te veo como, o sea, la pantalla te veo vertical pero horizontal. Eso, así, Ahí, mejor. Perfecto, exacto. listo, ¿Listo? Entonces, si quieres, comenzamos de una vez. listo, dale. ¿Listo? Bueno. Buenas tardes, hoy me encuentro con una de las voces más conocidas en el mundo deportivo de Colombia. Es futbolista, entrenador y presentador de deportes. Le doy la bienvenida al profe, Adrián Magnoli. Hola Adrián, ¿cómo te encuentras? Sergio, ¿cómo te va? Un placer hablar contigo. Un gusto para lo que necesites. Bueno Adrián, entonces para empezar, me gustaría que me contaras cómo te convertiste en futbolista. O sea, cómo fue tu corto paso como futbolista, cómo llegaste al fútbol profesional. Corto paso como profesional, pero largo como jugador, ¿no? Uno arranca la carrera para llegar al profesionalismo a los 6 7 años. 6 7 años que ya te ven condiciones y ya te meten en un equipo de 5 contra 5, después subís a 7 contra 7 y a los 14 13 años más o menos te meten en cancha de 11, ¿no? Y ahí empezás un proceso. En Argentina hay novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera y llegás a primera. Es todo un proceso. Los jugadores normales de fútbol que llegan al profesionalismo, normales te hablo, para mí son todos buenos. O sea, llegar al profesionalismo es porque algo hiciste. Esos jugadores tienen que pasar todas las etapas, todas las categorías. Y hay otros que se saltan, ¿no? Porque ya un chico, qué sé yo, como Maradona, a los 14 años, jugando en la novena, me tocó enfrentarlo y dificilísimo, eso es una locura, parecía jugar contra un tipo que de primera división. Por algo, Diego, de la novena división lo pasaron a la tercera y de la tercera lo pasaron a la primera y debuta con 16 años en primera, cuando nosotros recién estamos en octava o en séptima, ¿no? Entonces, toda esa carrera de futbolista te priva de un montón de cosas, te priva de los amigos del barrio que hacían otra cosa, salían, se divertían de otra manera y vos te tenías que cuidar con las comidas, con los entrenamientos. Los chicos salían los sábados de la noche, salían entre amigos o iban a bailes y vos te tenías que quedar en tu casa a las 8 de la noche porque al otro día tenías que jugar. Entonces, se te van un montón de cosas. Esa es la carrera del futbolista responsable, ¿no? Porque hay algunos que no le interesaba nada y salían y iban a jugar sin dormir, ¿no? Pero bueno, son los menos. ¿Tú consideras que pues eso, como esas cosas que dejaste por convertirse en un futbolista profesional, sí valían la pena? ¿Sí valieron la pena en su totalidad? Y total, porque es lo que quería, es lo que amaba, es lo que yo quería. Aparte tenés otros privilegios, ¿no es cierto? O sea, el futbolista ya cuando llega a tercera, cuarta categoría, 18 19 años y ya ves a otros chicos del barrio que siguen estudiando, quizás en el colegio, pero no es lo mismo, ¿viste? O sea, jugar al fútbol es lo máximo, o sea, y llegar a primera, no todo, de 1000 chicos que empiezan un proceso de divisiones menores, está comprobado en el mundo, ¿no? Eh, Llegan 3 o 4 a primera. Es increíble, ¿no es cierto? Pero se disfruta, el camino se disfruta siempre. Bueno, tú tuviste una lesión de rodilla que pues te alejó completamente del fútbol.
¿Qué fue lo más duro para ti cuando cuando supiste que no podías seguir jugando al fútbol? ¿Qué fue lo que más te dolió? Y me dolió el camino, o sea, el que te estaba hablando, ¿no? Todo lo que uno camina y camina y camina y camina y cuando llegas a un momento no hay vuelta atrás y ves que el físico no te responde y ves que se te va el tren y se van tus amigos de las divisiones menores o tus amigos que llegaron a primera y te tratan de consolar y todo, que la vida tiene otros matices y que acá no se termina y que es difícil, a los 23 años, después de soñar despierto con ir a jugar a Europa, yo ya había jugado en Brasil y no estaba en cualquier equipo, estaba en Boca y yo quería llegar un poquito más alto, ¿no? Y bueno, ahí se termina todo y te entra una depresión que no estás preparado, no estás preparado. Y ahí tenés que ir con psicólogos o tenés que aferrarte a la palabra de tu papá, de tu familia, de los amigos más cercanos, alejarte de cualquier tipo de vicio que te llega por la depresión. Hablo de, qué sé yo, de tomar whisky, por ejemplo, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Yo no tomaba ni fumaba ni nada de eso. Y cuando entras en una depresión de esa, de que ves que todo terminó, te quedás en tu casa sin saber qué hacer el día después. ¿Qué hago? ¿Para qué me preparé? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no fui a la universidad? ¿Qué hago ahora? Con una rodilla menos para jugar al fútbol, ¿no? No para caminar, ni para ser árbitro, o sea, podía haber sido árbitro de fútbol, que me encantaba también, y dije, bueno, me voy a hacer el curso, pero al final no me atreví. Pero gracias a Dios salí de todo eso, gracias a Dios tuve un papá fantástico que me llevó enseguida a trabajar a su empresa, me enseñó el oficio de carpintero metalúrgico, me gustaba más vender lo que fabricaba que fabricar lo que hacíamos, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí se terminó todo y empezó otra vida para mí, una vida totalmente distinta a la que tengo ahora. Esta es algo que no estaba en los planes de nadie, de nadie. Exacto. Y Adrián, como tú bien lo contaste, pues tu padre hace gran parte de esta historia, él te dio el trabajo, pero tú empezaste como a meterte, si estoy bien, te convertiste, hiciste el curso para ser director técnico cerca a los 40 años. ¿Qué fue Sí. todo ese proceso para llegar hasta ese punto? O sea, ¿cómo tomaste la decisión en ese punto de estudiar para ser director técnico? ¿Qué fue lo que te llevó hasta tal punto después de pues, haber trabajado con tu padre tanto tiempo? A ver, Sergio, mientras trabajaba con mi padre, el fútbol amateur no se perdió nunca, la recocha no se perdía nunca, ¿ok? Porque con una rodilla menos jugando con mis amigos marcaba la diferencia. Con una rodilla menos, con, qué sé yo, como Omar Pérez te hablo, ¿entendés? Que siempre el problema de rodilla, pero marcaba la diferencia, ¿no? Con mis amigos marcaba la diferencia. Entonces mis amigos mismos, negro, nos anotamos en un campeonato que son todo tipo de 25 años a 35 años, dale, vení, y empecé a jugar con ellos. Y al jugar con ellos, por ejemplo, ya veía en el camerino que, bueno, Adri, negro, dale, ¿vas a decir algo antes de salir a la cancha? Entonces siempre tenía que decir, bueno, mira, vamos a jugar así, 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 así. Acuérdense que contra este equipo ya jugamos, acuérdense lo que tenemos que hacer, cuando vamos a cabecear nos quedamos esto, a la barrera van esto, o sea, todo lo que a mí me habían enseñado y todo lo volcaba. Y adentro de la cancha era el capitán y tenía que hablar y siempre así. Y de Y por... resulta que yo iba a un club que se llamaba el Club Italiano en Argentina, donde mis hijas jugaban al hockey sobre césped. Una llegó a ser leona.
convocada a la selección de las Leonas. Y siempre las iba a ver a ellas en las distintas categorías que jugaban. Y tiene mucha similitud con el fútbol. Y yo daba muchas indicaciones, el técnico charlaba conmigo de algunas cosas. Y en el club me puse, había categorías de niñitos, ¿viste? De 5, 6, 8 años, 10 años. Me encantaba ir a verlos, ¿viste? Y siempre me metía y le daba algún tipo de consejitos, hasta que me dieron un equipito de estos chicos, entonces lo empecé a trabajar. Y así pasaron muchos años y ahí en el club italiano, como 10 años seguidos, si no llegaba yo, no empezaba y me nombraron como director de todos los chicos de juveniles y los dirigía sin haber estudiado. Hasta que vino un amigo y me dijo, ¿por qué no vas a la AFA? Y te anotás y te recibí, estudiás 2 años y te recibí de técnico profesional. Y eso te va a dar una salida laboral para ir a dirigir divisiones menores o lo que sea. Le hice caso y fui, me anoté y estudié 2 años en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Y bueno, ahí empezó este camino. Bueno, tú estudiaste ahí en la AFA, pero tú estudiaste con José Fernando Santa. Él es Sí, futbolista y también es entrenador acá colombiano. Él te llama sí, para ir a llegar a Pereira a hacer un trabajo sí, juntos. ¿Por qué sí. decides ir acá a Colombia y no quedarte en Argentina a practicar el entrenamiento, el ser entrenador de fútbol? Porque me parecía muy profesional llegar acá ya directamente a un país como Colombia, un país como que yo estaba al tanto de que Colombia, estamos hablando del 2000, estaba por organizar la Copa América, me había encantado el 5-0, me había quedado grabado en la memoria, con Rincón, con Asprilla, con Valderrama, con Oscar Córdoba. Ya en Argentina se veía a Córdoba, a Chicho, a Bermúdez, a Juan Pablo Ángel, jugadores importantísimos, Iván Ramiro Córdoba. Dije, no, hay mucho potencial, ¿no? Y la situación en Argentina no estaba tan bien, o sea, yo no, estaba por terminar el curso de la AFA, ya me estaba por recibir, me había hecho muy amigo de José, de Santa, íbamos juntos a los entrenamientos de River, de Boca, de donde había colombianos porque tenía acceso, entonces aprendíamos mucho. Entonces, como no había una salida laboral inmediata, una vez que yo tenga el título, y José me dice, yo me voy para Colombia, hay muchas posibilidades de que yo empiece a trabajar rápido en la ciudad donde nací, en Pereira. Nunca jugué en el Pereira, siempre jugué en Nacional, pero el Deportivo Pereira tengo una posibilidad de dirigirlo, me dice. ¿Vos te vendrías conmigo? Le digo, con mucho gusto. Ni le pregunté si me iban a pagar o no, ¿entendés? Porque dije, pero ya salir a un club profesional en otro país. Para colmo, yo me estaba divorciando de mi ex mujer y eso me vino como anillo al dedo, ¿entendés? Porque decís, bueno, no me tengo que ir a vivir con mis padres o ir a vivir solo o lo que sea. Entonces, opté por venir acá y cuando vine acá y llegué ese 6 de enero del 2002, llegué y José lo habían nombrado como técnico del Deportivo Pereira. Pero duramos poquito, duramos 3 o 4 días porque se pelearon los directivos y al pelearse los directivos trajeron al Pizzi Restrepo y nosotros dos quedamos como relegados, ¿viste? Y cuando llega el Pizzi Restrepo dice, no, que no se vayan, que se queden con nosotros y que trabajen conmigo en el cuerpo técnico. Yo no tengo cuerpo técnico, dijo el Pizzi Restrepo. Entonces Santa pasó a ser el asistente y yo estaba dentro del cuerpo técnico y trabajaba de espía del próximo rival del Pereira, o a veces me decían trabajar la defensa, o trabajaba en definición, y ahí empecé en el Deportivo Pereira y me gustó muchísimo, sobre todo la ciudad, la gente, el clima, me gustó muchísimo, empecé a aprender mucho del fútbol colombiano,
iba a ver los partidos del Quindío, iba a ver los partidos del Once Caldas, para ver a los rivales que futuramente iban a enfrentar el Pereira. Me encantaba sacar informes y pasárselos al plantel profesional. El Pisis en ese sentido era muy amplio porque no es que yo le pasaba el informe al Pisis Restrepo, sino que el Pisis me decía, bueno, ahí tenés al plantel. Y yo me paraba delante del pizarrón y le hablaba al plantel profesional que teníamos del rival que íbamos a enfrentar. Entonces me daba mucha libertad y en ese plantel estaba Higuita, en ese plantel estaba Leonela Álvarez, como jugadores profesionales, Mackenzie, Betancourt, jugadores importantes, ¿no?, del fútbol colombiano. Y bueno, ahí gané bastante respeto porque me creían los jugadores. Muy bien, Adrián. Pues como bien ya hablamos, pues usted se vino de Argentina para acá, para Colombia, pues ya a una edad que pues no es una edad joven. Y entonces, ¿qué fue lo más difícil para adaptarse a esta cultura colombiana? O sea, ¿qué fue lo que más se le complicó? Eh, en ese sentido me adapto rápido a todo, ¿no es cierto? Me adapto rápido a todo y la ciudad me pareció muy parecida a otras ciudades de Argentina como Villa Carlos Paz, General Belgrano, Córdoba, viste, allá es muy parecida a la parte de las montañas y todo eso. Y la comida me pareció excelente, las sopitas. Nosotros en Argentina tomamos sopa en invierno, nada más, y no tanta sopa. Pero ahí la sopita de entrada, el arroz me encantaba, la arepa la conocí, me gustó. Nunca tuve problema con eso, había bastante carne, porque te servían bastante carne en las comidas, había para elegir. Encontré unas pizzerías bastante ricas, diferentes a la nuestra, pero me gustaban. Los perros calientes, las hamburguesas, y todo eso me adapté, ¿no? El clima me adapté porque Pereira no era tan alto como Bogotá, ¿no es cierto? La altura. No tuve problema. Quédate tranquilo, no tuve problema con nada, con nada. Al contrario, me llamaba todo la atención y me gustaba. Qué bien. Bueno, tú tuviste una experiencia en Belalcázar Caldas. Me gustaría que me comentaras cómo fue esa experiencia, que sé que fue algo muy bonito para tu carrera. Sí, sí. No sé si conocés, Belalcázar es un pueblo de Caldas, a hora y media de Manizales, a 40 minutos de Pereira, cerca de Viterbo, de Anserma, un pueblito allá arriba en la montaña, 2000 metros de altura, con unos paisajes espectaculares, pero 5.000 habitantes y 15.000 habitantes con todas las veredas que hay hacia alrededor, ¿no? Para llegar a esas veredas, ahí empecé a conocer realmente y empecé a disfrutar del camino, de lo que había estudiado, porque para llegar a esas veredas, desde el pueblito, quizá tardábamos 40, 50 minutos, más que a Pereira, porque había que bajar en un jeep, porque ese jeep muchas veces se quedaba enganchado y anclado en el barro, en el fango, o no podía pasar porque hubo un derrumbe en la montaña, y después subir. Bajar a las veredas era fácil, pero subir era una locura. Y yo iba a dictar charlas a colegios de niños, te lo juro, descalzos, con el delantancito y descalzo, chicos. Complicado eso, pero me empezó a gustar mucho. Me empezó a gustar mucho porque siempre lo digo, discúlpame, siempre lo digo, es como un médico recibirse de doctor y ir a hacer algo al África, ¿viste? Con la Cruz Roja, ¿viste? Una cosa así. Creo que era el único extranjero que había pasado alguna vez por Belalcázar. Creo que una vez pasó un ecuatoriano, mirá lo que te digo, y llamaba la atención. Imagínate un argentino.
Entonces el alcalde me dio todas las herramientas como para utilizar 2 canchas que tenía. Una era un peladero de dimensiones grandes, pero de un peladero de arena, con los 2 arquitos hechos como se pueda, y con 4 o 5 gradas ahí que hacía una especie de tribuna. El sol daba siempre, el sol te pegaba siempre, no había un palito de sombra en esa cancha. Y la pelota cada vez que se iba para un costado era como perderla, porque bajaba una montaña y se iba muy, muy allá abajo. Imagínate eso, tenías que volcar el juego para que jueguen por el otro lado, ¿viste? O que ataquen por ahí, pero tiren el centro para el otro lado, cuando jugaban los chicos. Pues yo no quería perder las pelotas. Se perdieron algunas, no tantas. Y algunas se recuperaban a los días que venían los mismos alumnos y te decían, profe, ¿se acuerda de la que se cayó el otro día? Acá está. Y la encontraban, ¿viste? Una cosa increíble. Y después tenía otra canchita que estaba bien hecha, con alambrado alrededor, césped de punta a punta, estaba bien, hasta el área tenía césped de muy buenas dimensiones, y esa la usábamos nada más para los eventos. Entrenábamos la otra y jugábamos en esta. Y ahí fui a los colegios, cómo capté los talentos. Mira, fui a todos los colegios, a los 3 que había allá, del Cristo Rey. 1 bachiller y 2 primarios. Entonces me metí en todos los salones, salón por salón, turno por turno, turno mañana y turno tarde, y a todos los motivé para que se anoten en la escuelita de fútbol que íbamos a empezar en 15 días en Belalcázar Caldas. Por primera vez en la historia se iba a organizar el fútbol. Entonces me duró una semana charlar con todos los chicos, me paraban en la calle, me preguntaban todo, ¿viste? Cuando no estabas en el colegio, para acá, me venían a buscar al hotel, y yo tengo un niño de tantos años, y podrá que me lo anote, y que... Bueno, la cuestión que ese sábado a la mañana, cuando vino todo el mundo a anotarse a la Casa de la Cultura, a las 8 de la mañana empezamos a anotar gente, eso era 3 cuadras de fila de niños con el papá. No te puedo describir eso, me caían las lágrimas porque no podía ser como había llegado el mensaje. Llegué a anotar 500 chicos, desde los 6 años, 7 años hasta los 18, porque el alcalde quería sacar a los juveniles de la calle, del alcohol, de la droga, de la prostitución, de todo eso, alejarlos un poco. Y bueno, y así empezó. Los que estudiaban a la mañana venían a la tarde conmigo, y los que estudiaban a la tarde venían a la mañana. A las 7 de la mañana arrancaba con una categoría, 8:30 se iban y ya estaba la otra categoría esperándome a las 8:30 hasta las 10 de la mañana. A las 10 me estaba esperando otra categoría hasta las 11:30, y ahí paraba, porque se cruzaba el almuerzo, ¿viste? En los pueblos almuerzan a las 12, y cenan a las 6:30 de la tarde. Entonces tenía que meterme en esos horarios. 11:30 terminaba, y a las 2 de la tarde empezaba la otra, hasta las 3:30. De 3:30 a 5 empezaba la otra, y de 5 a 6:30, ya con poquita luz, terminaba las otras 3 categorías. Así, en el día me pasaban, qué sé yo, 250, 300 chicos, yo solo, con 15 balones, 20 conitos, 30 petos, y así empezaba, y me encantaba, porque hacía un ejercicio a ver si les gustaba. No les gustaba, ese ejercicio lo tachaba, al otro día no lo hacía. Entonces yo a la noche diagramaba, esta categoría viene a tal hora, esta categoría a tal hora, esta categoría a tal hora, y me ponía entre paréntesis, ojo Adrián, en esta categoría está este zurdito que te gustó, y y empezaba, ¿viste? Más o menos, ¿sí? De los 400 y pico que empezaron, llegué al mes y medio ya había 200 y pico. O sea, el gordito que no le gustaba, el que le pegaron el balonazo, el que cabeceaba le dolía la cabeza, el que no tenía
ningún tipo de condición para el fútbol, al que le hacían bullying y no venía más, entonces tenía que tratar todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, al ver, Sergio, a los 4 meses, no sé si te hablo mucho, si querés cortarlo, ¿no? Tranquilo, no hay problema. A los 4 meses, más o menos, de estar estructurado, dije, bueno, estos chicos no pueden jugar entre ellos. Yo necesito saber cómo se juega en Colombia. Entonces averigüé, me fui a la Casa de la Cultura, me fui a la alcaldía, y el alcalde se reía, ¿no? Me dice, ¿Belalcázar va a jugar? Sí, yo quiero jugar contra otro pueblo, quiero ver qué tenemos, que los chicos ya están organizados, yo ya tengo por categoría, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil, que eran las categorías que más o menos trabajábamos, ya tengo un equipo, una selección, con los mejores de la mañana, con los mejores de la tarde, puedo armar un equipito. Vamos a jugar. O sea, podemos perder 10-0, pero juguemos, no hay problema. Entonces me dice, profe, pero eso hay que formar un club y ir a Manizales, al Palo Grande, y abajo en el Palo Grande está la Liga Caldense de Fútbol. Hay que ir e inscribir al pueblo en la Liga Caldense de Fútbol. Fenómeno. ¿Y eso qué nos da? Y eso nos da jugar un departamental. ¿Qué es un departamental? Jugar por zonas. Si nosotros estamos cerca de Viterbo, de Anserma, Risaralda y San José, que eran los pueblitos más cerquita, nos van a hacer jugar contra ellos y después, si clasifica primero, le tocará jugar contra Manizales, contra Supía, contra Pácora, contra Salamina, contra los demás pueblos de Caldas. Y después el campeón de Caldas tiene que ir a enfrentar al campeón de Risaralda, al campeón de Córdoba, y ahí son los departamentales. Me gustó, ¿viste? Y dije, uy, qué lindo esto. Y como ya hay tiempo para todo y hay gente para todo, empezamos a hacer los papeles de todos los chicos, todos. Y empezamos a anotar en el club a todos los chicos, con la foto, con la firma de la mamá, del papá, todo fenómeno. Y yo bajé con unas carpetas, me fui a Manizales y llegué a Manizales y el tipo me conocía porque ya me conocía del Pereira. Profe, ¿y usted está en Belalcázar? Sí, estamos haciendo un trabajito en Belalcázar y estoy feliz en Belalcázar. Y bueno, y le presenté todos los papeles y estaban todos en regla. Y me dice, mire que en 20 días empieza el departamental. Le digo, bueno, anótenos en el departamental, vamos a jugar. Y bueno, nos anotaron al departamental y eso era, Sergio, el pueblo más feliz del mundo. El pueblo, es para hacer una película. Es el pueblo más feliz del mundo, porque los papás, las mamás, me emociona porque íbamos a jugar a Anserma. Perdón. Íbamos a jugar a Anserma y el alcalde nos puso una chiva. ¿Viste? Una chiva. Y llevé 2 categorías. Llevé la infantil y la prejuvenil. Nos tocaba contra Anserma. Y Anserma es un pueblo 4 veces más grande que Belalcázar. Y vos tenés que ver la carita de los niños, ver tanta gente cuando llegamos al pueblo, ver una cancha más grande que la nuestra, con tribunas. No lo podían creer. Ir la chiva y atrás, no te miento, 20 jeeps. 20 jeeps de los chiquititos, uno rojo, uno verde, de todos los colores que están en la plaza. Y con los papás colgados del jeep, ¿viste? Atrás, porque suben colgaditos, ¿viste? Y adentro van 5 o 6 personas, pero atrás van colgados. Y cada vez que jugábamos eran 100 y pico personas mirando, Belalcázar, y eso era hasta con papayera, ¿viste? No, una locura. La cuestión que jugamos y la categoría infantil quedó primera del grupo.
y la prejuvenil me quedó segunda del grupo. Y ahí nos empezaron a mirar con otra cara. ¿Qué estábamos haciendo? Tuve entrenamientos en Caldas, allá arriba, en Belalcázar, con el director de las divisiones menores del Medellín, el director de las divisiones menores del Once Caldas, el director de las divisiones menores del Pereira, que venían a observar qué estábamos haciendo. No lo podía creer. Yo no lo podía creer. Los pibes menos. La cuestión que esa categoría infantil, la prejuvenil quedó eliminada, porque nos tocó un mata-mata con Supía y nos ganaron. Supía, unos morochos grandes, ya una ciudad grande. Pero los otros ganaron, y los otros quedaron clasificados para definir en el palo grande entre Manizales, Supía y Viterbo. Clasificados los 4. Y de los 4 salía el campeón departamental. Y nos tocó jugar y perdimos y quedamos terceros al final. Peleamos por el tercer puesto. Y quedaron muy tristes los chicos. Y cuando volvimos ese día, tarde, eran como las 7 de la noche y me llama el alcalde. Veníamos todos en una chiva, desde Manizales a Belalcázar. Y me llama y dice, profe, ¿por dónde venís? Le digo, no, ya estamos a 15 minutos de llegar. Me dice, bueno, pará en el cementerio arriba, pará ahí. Entonces paramos en el cementerio cuando llegamos ahí y vino el camión de los bomberos que lo sacaban una vez de vez en cuando y subieron a todos los niños, todo ahí, y lo bajaron con la sirena y saludaban los pibes. Y era una cosa increíble. Bueno, fue el mejor año de mi vida, una cosa. Y ahí salió Arango, salió Restrepo fue a jugar al Pereira, jugó en primera un par de partidos, Arango jugó en la primera del Once Caldas, Sierra, otro chico también jugó, varios pibes. Y en diciembre de ese mismo año, ya había pasado un año, el alcalde nuevo le vendió todos los derechos deportivos al Once Caldas, de toda la escuela, sin consultarme, Sergio, sin decirme una palabra, sin darme ni el 1% de lo que hice. Agarré la valija y me fui. Con todo el dolor del alma. Pero pues, digo, por lo menos te quedó una experiencia y sé que a todas las personas con las que tú compartiste ahí, a todos los jugadores de ahí, los niños, los adolescentes, les quedó una felicidad tan grande de haber conocido a una persona como tú, que los sacaste adelante, que los llevaste a ser reconocidos. Y esto, te estoy hablando hace 16 años y los tengo en el grupo de Facebook a todos y todavía profe. Unos tipos enormes, grandotes, gordos, cabezones, pelados. Ya, viste, ha crecido mucho, con hijos, algunos. Y bueno, es un placer, lo mejor que me pasó en Colombia. Eso es mejor que haber dirigido la primera del Pereira, mejor que haber ido a trabajar a Canal 1, es lo que mejor me pasó. No tenía un peso en el bolsillo muchas veces, pero me llamaban para almorzar y para cenar de todas las casas del pueblo, ¿entendés? Una charla con esa gente tan humilde, tan sencilla, es fabulosa. Aprendés, esa es la vida. Muy enriquecedor. Lo volvería a hacer. Claro que sí, es increíble y en verdad, pues yo lo digo por parte de ellos, que muchas gracias pues, por haber hecho esa labor, haber dado a conocer a Belalcázar a todo Manizales, porque fue lo que hiciste literalmente. Entonces, pues en verdad, pues muchas gracias por eso. Y bueno, pues ya siguiendo un poco con la entrevista, ya después pues a ti te llamaron para dirigir justamente las inferiores del Pereira. Sí. Bueno, eso es lo segundo mejor. Y eso es lo segundo mejor, Sergio. Para tu vida, porque considerado por muchos ha sido la mejor cantera del Pereira, la tuya, la que tú sacaste. Sí. Entonces, Sí, en la historia, en la historia. Y porque, a ver, el presidente nuevo de ese momento me lleva y me da todas las herramientas. Me dice, ¿qué quieres hacer? Digo, yo quiero formar una sub-12, una sub-15, una sub-17 y una sub-19. Quiero tener, no escuelita de fútbol, quiero que todos sean talentos.
No quiero al gordito, no quiero al que le pega con la uña, no quiero a nadie de eso. Quiero seleccionar grupos de 25 jugadores con profesor, con asistente del profesor y con preparador físico. 3 personas por categoría. ¿Es mucho lo que te pido? No. Hacé números a ver qué podemos hacer. Y empecé a hacer números. ¿Cuánto ganaría este técnico? ¿Cuánto ganaría el asistente? ¿Cuánto gana el asistente, el preparador físico? Me fui a los que recién se estaban recibiendo en la escuela del deporte, en la tecnológica, chicos que pintaban bien, que los sacabas de ahí y decís, mira, yo no te puedo pagar más de 1.200.000 pesos. Era un sueldazo aparte, ¿no es cierto? Porque eran como 4 salarios mínimos. Y al técnico le decía, más de 1,5 millones, 1.600.000 no hay. Entonces, por categoría, 5 milloncitos, 4,5 millones de pesos. En 4 categorías, estábamos hablando de 18 millones de pesos, una cosa así. Más toda la utilería, más el utilero, más esto, más lo otro. Teníamos lugar donde entrenar. Dije, bueno, más o menos me va a salir unos 30 millones de pesos mensuales. Le fui con el presupuesto al presidente y el presidente me dice, listo, dale, contá con eso. ¿Vamos a sacar jugadores para primera? Vamos a sacar jugadores para primera. ¿Qué más necesitas? Y a mí me gustaría viajar por el país a buscar los talentos, porque no hay 25 jugadores por categoría acá en Risaralda. Hay que ir al Chocó, hay que cruzar la frontera Risaralda con Chocó y ahí nomás llegar a Quibdó, llegar a Ismina, llegar a Bagadó y encontrar algún morocho y traerlo. Y traerlo acá y tener un lugar donde darle dormida, almuerzo, desayuno y cena. Me compré una casa, Sergio. Compré una casa ahí cerca del estadio. Y yo metía a 15 muchachos que me venían ya. O sea, algunos los fui a buscar y otros venían solos, me lo traían, ¿entendés? Entonces lo hacían la prueba y si te gustaba se quedaba. Y le dabas 250.000 pesos mensuales como para que se compre una repita, la hojita de afeitar, que llame a la mamá y todo. Bueno, y ahí entró Eric Moreno, Ibarbo, qué sé yo, empezaron a aparecer morochos que llegaron todos a primera. Y hoy fueron al exterior, qué sé yo, Carlos Ramírez, el capitán de Águilas Doradas, Juancho Ríos, el chico que está en el Tolima, ahora el volante 8 del Tolima, Fernando Uribe, José Heriberto Izquierdo, mira dónde está José, tuvo un mundial, José Heriberto Izquierdo, y lo saqué del colegio Calasanz. Eso es apasionante, apasionante, apasionante. Increíble, increíble. Sergio, si se corta la batería, hasta ahí llegamos porque ya me avisó 2 veces. Listo, entonces pues continuemos y pues de verdad muchas gracias por darme toda esta charla tan enriquecedora del fútbol. No, la seguimos otro día. Eso no hay problema. Te la sigo otro día, no hay problema. Listo, entonces ahí estaremos cuadrando para otro día seguir hablando más de fútbol porque en verdad es muy enriquecedor todo lo que me estás hablando. Es Y increíble y no existe eso en Colombia. Te puedo asegurar que yo lo hablo con profesores y hay veces hacemos charlas y hacemos webbing por Facebook con un montón de profesores. Me decían, usted hizo eso, profe, usted haría esto, usted haría lo otro. A mí me vinieron a buscar de Santa Fe, me vinieron a buscar de Millonario, me vinieron a buscar para que yo haga lo mismo que hice en el Pereira. Lo mismo que hice en el Pereira. De captar talentos, llevarlos. Pero yo ya había entrado en los medios. Ya la Mega me tenía súper agarrado. De la Mega me agarró Casale y me llevó a trabajar con la FM. Y cuando entro a Yamid Amad, son palabras mayores. Llegué al Real Madrid, ¿entendés? Porque para mí, Yamid Amad es el Real Madrid de este país, de periodismo. Es muy serio. Y ves a María Andrea Bernaza, ves a Claudia Palacio, ves a Iván Lalinde, ves esto, lo otro, y digo, uy, la pucha, ¿dónde estamos? ¿No es cierto? Entonces ahí te tenés que capacitar, tenés que ser serio, te tenés que cuidar. Salís todos los días en televisión, te ve el presidente de la República, te ve la primera dama del país, el noticiero CMI, lo ven ellos, los ministros, lo que... Uy, Dios mío, ¿no? Y bueno, y ahí me vio DirecTV, y bueno, y ahí arranqué, ahí vamos. No sé dónde termina esto, Sergio. Tengo 61 años y ojalá sea dentro de 10, 15 años, digan, ¿cómo sabes escucho acá en Colombia? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Una cosa de eso. Es divino.
es divino, lo que me pasa es divino. Y ya eres una persona en verdad que mucha gente admira acá en Colombia, un gran periodista deportivo, que justamente de eso te quería hablar, de cómo empezaste en la Mega, porque yo me acuerdo que yo todas las mañanas cuando iba para el colegio, imagínate hace cuánto tiempo, escuchaba en la Mega, en el Mañanero, en la sección. Bueno, ¿sabés la cantidad de pibes como vos, Sergio, que me dice, yo aprendí fútbol con usted, profe, porque usted lo contaba de una manera distinta, porque esos locos de Santiago Correal y todo eso lo hacían Daniel Tres Palacios, Chirri, todos esos locos no lo dejaban ni hablar. Pero yo decía lo más importante, ¿viste? Y me encantaba, me encantaba. Llegué por Tripas, ¿no? Que me llamó una noche en el cartel de la Mega y me sacó al aire. Y al sacarme al aire me tuvo como 40 minutos al aire ahí. Y cuando terminó la entrevista, Alejandro Villalobos le gustó todo lo que dije y me contrató para la Mega. Y ya dije no. Y ya cuando pasaron 2 o 3 años entre la radio, la televisión, y me ofrecían el Valledupar, y me ofrecían Bogotá Fútbol Club, y las divisiones menores de Millonarios, las divisiones menores de Santa Fe, y te decían, bueno, le vamos a pagar tanto. Y yo decía, pero gano más plata vendiendo un Twitter o vendiendo una historia en Instagram o no sé, o una charla en una universidad que en un mes de trabajo con un club que en una de esas no tiene ni proyecto y que pierdo 3 partidos y me dicen, chau, se tiene que ir. Entonces, creo que Diosito en este país es muy bueno y me dijo, quédate donde estás, que esto lo haces muy bien. Divertite en la televisión y en la radio. Te regalo esto por el resto de tu vida. Y lo tomé y acá estoy y lo estoy aprovechando al máximo, pero al máximo. ¿Qué hago para aconsejarte, Sergio? Porque ayer también tuve una charla con un chico de la Sergio Arboleda que está en 4º semestre. ¿Vos estás en? Yo estoy en quinto. En 5º. Bueno, de todos los que escucho y todos los que me hacen esta nota, tenés madera. Tenés madera. Tenés madera. Otros chicos no. Y los aconsejo. Vos tenés madera. Primero sos educado, llevás muy bien la conversación, escuchás lo que está diciendo el otro, llegaste preparado a la entrevista, y creo que tenés una pasión por dentro que estás que te hablás y estás que salís y estás que empezás con esta carrera, ¿no es cierto? Entonces lo único que te digo es que la pasión te tiene que desbordar, ¿ok? La vergüenza la tenés que dejar de lado e ir y golpear todas las puertas que se te antojen. Una vez que se abren, tenés que sacar todo afuera, no te podés guardar nada delante de la puerta que se te abrió. Si se te cerró, vendrá otra puerta, pero la que se te abre, tenés que aprovecharla al máximo. Si te dicen, agarrá esos cables y llevarle los cables al de la cámara. filmadora, listo, yo voy. Si tenés que manejar el auto del periodista que tiene que ir a cubrir, también lo vas a hacer. Pero vas a ir mirando y vas a ir observando y vas a ir aprendiendo de uno. Y dentro de 15 años, otro va a manejar el auto y vos te van a llevar a una entrevista, ¿entendés? Vos tenés que aprender todos los pasos. Nadie te va a regalar absolutamente nada. Pero todo lo va a hacer esto, tu capacidad, esto, tu pasión. Todo eso lo tenés que hacer. Todo eso lo tenés que hacer. Y tratá de formarte para formar opinión, no para informar. Informar, informa cualquiera, Sergio. Cualquiera nos ponen delante de una cámara, lindo, un buen traje, una corbata, el pañuelito, nos maquillan, todo fenómeno, aparece el teleprompter y vos, bla, 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 con el teleprompter. ¿Y qué aprendés? Nada. Vos tenés que formar opinión, como hacía yo con Yamil, que me paraba delante de un tablero y tenía que explicar qué es la Copa Colombia en 2 minutos y medio. Entonces, eso es formar opinión. La gente puede decir, uy, qué bien este hombre, ¿cómo sabe? O dice, este argentino no sabe nada. No importa, están hablando de vos, están formando opinión. Muchísimas gracias en verdad por decirme eso, Adrián.
muy enriquecedor y me llena de mucha pasión, mucha alegría el que tú me digas todas esas palabras. Justamente lo que decías de lo de pararse al frente de un teleprompter, yo sé que tú cuando trabajas en CMI no lo hacías, sino que eras tú naturalmente el que hablaba y es algo de admirar porque es algo que muy pocas personas tienen, una habilidad que muy pocas personas tienen y por eso es que yo tengo tanta admiración hacia ti. Ya ahorita pues yo no tengo DirecTV, pero sí tengo un amigo que me presta la cuenta y yo veo tus programas con Tito Puchetti, lo veo ahí en DirecTV y en verdad es increíble y es muy enriquecedor todo lo que uno puede aprender por parte tuya y por parte de Tito. Y muchas gracias en verdad por todo, Adrián. Sergio, un abrazo gigante, un placer haber estado contigo. Esto no termina acá. Hagamos una segunda para más adelante y te cuento más detalles, más pormenores, sin sabores, porque también están los tropiezos, ¿no es cierto? También está la regañada de Yamil y las lágrimas que te caen. No solamente está la felicitación y el abrazo, ¿no? Están un montón de cosas que duelen también, ¿no? Injusticias dentro de la radio, dentro de la televisión, que uno te las puedo contar porque son dignas de escucharlas y que va a enriquecer a tu curso en la universidad, ¿no es cierto? Va a decir, esto me puede llegar a pasar a mí. Bueno, entonces hay que contarlas esas cosas. Claro que sí, Adrián, y seguro que te estaré escribiendo en estos días, en estas semanas, para volver a quedar y volver a cuadrar y terminar con esta charla que en verdad me faltaron como 10 preguntas, pero es que fue tan enriquecedor, fue tan Pero te sirve todo, te sirvió todo. de decirte que las preguntas, Te sirvió todo lo que te dije te sirvió. claro, 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 me sirvió y me encantó y por eso era que no te quise interrumpir ni nada, es enriquecedor, es Tranquilo. increíble y en verdad cuando contabas lo de Belalcázar también me inspirabas, me llenabas de sentimientos también, así como, Es un libro, ya voy a sacar el libro, pero es para hacer el libro. Solamente de Benalcázar puede ser un capítulo enriquecedor porque lo que se vive ahí, con la injusticia social, con la diferencia social que existe, con la pobreza, con la soledad, con la miseria muchas veces, con, con la parte con esa violencia social que lamentablemente tenemos en este país, con esa injusticia que se hace de matar a gente sin que no entendés por qué lo mataron. Eso pasa en todo Colombia y pasa en los pueblos, ¿no? Y me ha pasado, y me ha pasado. He llorado muchísimo con muchos niños que perdieron a su papá, a su mamá, por este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es la vida. Y creo que me hizo más fuerte eso. sí, claro, siempre todas esas experiencias lo hacen a uno más fuerte y, y pues gracias, en verdad, muchas gracias por concederme esta entrevista, Adrián. Dale, Sergio, dale, nos estamos viendo, un abrazo gigante. Y acordate siempre, mirá deporte y hacé deporte. Muchas gracias, Adrián. Chao, Chao. viejo. Chao, chao.